Entonces vamos a ampliar esto acá. Eh, presentar. Pantalla completa. Presentar. Listo. Entonces creo que acá se ve bien. Excelente. Entonces, ¿cómo se llama el paper? El paper se llama Progress Towards Precision Medicine for Lupus, The Role of Genetic Biomarkers. Los autores son Juan Manuel Anaya, la doctora Kelly León, entre otros colegas. Entonces, publicado en el 2017. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un poquito la genética del lupus, no? Acá dejar claro que pues es un concepto que a veces confunde. Uno no nace con genes, digamos, que predispongan a lupus, ¿no? Generalmente los genes los tenemos todos, sino que estos genes pueden variar y es lo que pues causan estas aumentos de riesgos o protección, ¿no? Pero los genes los tenemos todos, pero estos Ujú. genes varían ya sea por single polymorphism, variaciones de un aminoácido o por repeticiones en tándem que se repiten más o se repiten menos, o por estas variaciones genéticas que hacen que esos genes pues estén de formas diferentes, tengan variaciones en las diferentes personas. Entonces, por Sí, ejemplo, acá entonces, vemos, darte un poquito ahí, entonces, ¿qué es la heredabilidad? Es la habilidad, es el componente genético que tienen todas las enfermedades, sobre todo de origen multifactorial, que así llamamos multifactorial. Entonces, se han dado cuenta en los estudios de heredabilidad, que ahorita vas a hablar un poco del lupus, eh, que hay un alto componente de las enfermedades que parecieran que no son genéticas, que son pues heredable o tiene algún componente genético. Los estudios de heredabilidad, y por eso ven allí muchos gemelos, se hacen en gemelos monocigóticos. Monocigóticos es que son totalmente idénticos genéticamente y se comparan con gemelos disigóticos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que los gemelos disigóticos tienen genes, pues la mitad de su información genética la comparten, la otra mitad. Entonces, cuando hacen esto y cuando miran los gemelos monocigóticos, miran, o sea, lo que parten es que la genética es igual. ¿Y por qué entonces a un gemelo que es igualito al otro le da una enfermedad? Entonces, allí viene a hablar toda la carga que tienen los factores ambientales, que ahí saben como inflating factors o deflating factors, que son factores que protegen o inflan esa carga genética con la que uno nace. Entonces, creo que lo que vas a hablar ahorita es como esa heredabilidad que se ha encontrado en lupus. Bueno, si quieres continuar, perdón por interrumpir. no, doctora, cuando quiera, usted es nuestra luz en esta charla. Bueno, entonces, como decía la doctora, hay factores que inflan el riesgo o factores que un poquito que lo disminuyen. Esos factores pueden ser desde la ancestría hasta los exposicionales. Acá esas bolitas negras son muy curiosas porque son bolitas negras, son como causas genéticas que, por así decirlo, al ser raras, aún no las conocemos bien. Entonces, digamos que muchas veces en estas pruebas no las detectamos pues porque no se hace la prueba necesaria, la prueba para detectarlo pues porque o una o es muy raro o dos no se conoce que esto hace un efecto, ¿no? Entonces, por eso vemos que a veces muchas veces lo que se estima es los genes que se conocen y que se rastrean más los factores, bueno, con una buena entrevista clínica, un buen seguimiento, pues los factores que aumentan el riesgo y otros factores que lo pueden llegar a disminuir, ¿no? Digamos que fuera un poquito más de genética, las enfermedades hereditarias tienen algo que se llama como la acumulación, que es los factores necesarios que se acumulan para que la enfermedad despierte, ¿no? Entonces, desde un rango espectro como el lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos sumatorias genéticas, ambientales, de disbiosis microbiana y de incluso otras enfermedades que ya tenga el paciente que todos suman para cumplir, como así decirlo, el, los mínimos factores para que esta enfermedad despierte. Entonces, entonces acá se han identificado más de 100 genes asociados con el lupus
de los cuales se cree que es el 50%, es decir, que se cree que ahorita se conoce el 50% de estos 100 genes, son el 50% de lo que se cree que está implicado en el rol de heredación del lupus. Entonces, pues, importante por el momento el concepto, ¿no? La acumulación de las enfermedades autoinmunitarias, porque no son enfermedades que aparezcan de un momento a otro, sino que tienen un proceso de activación gradual. Sigamos acá con acá. Bueno, entonces, ¿qué genes están implicados, no? Entonces, acá obviamente no vamos a tocar todos esos genes, es inmunología muy compleja, pero yo creo que lo básico, inmunología, sí es entendible, como que estos genes y la variabilidad de estos genes especialmente pueden afectar eh, en los procesos del sistema inmune, como por ejemplo la inmunidad innata, pueden afectar cosas de la inmunidad innata, de la señalización, de la transcripción del NF-kappa beta, que es un factor de transcripción muy importante para la sobreexpresión de factores inflamatorios, de la inmunidad adaptativa que está acá abajito, ahí de la inmunidad adaptativa, que ya son todos esos los linfocitos B, plasmocitos, la fabricación de anticuerpos y el complemento, ¿no? Que en el caso del lupus juega un factor muy importante que generalmente se expresa en hipocomplementaremia, pero sí, la afectación y en el estudio lo muestra, una de las cosas que se más ha visto es que la variabilidad de genes que hacen parte de esta vía pueden ser aumentar mucho el riesgo de tener lupus y no olvidar los genes del ciclo celular. ¿Quiere agregar algo acá, Sí. doctora? Entonces, esta gráfica nace de una revisión que hicimos sistemáticamente de todos los estudios en donde se habían involucrado los genes o han visto genes relacionados a lupus. Entonces, ¿cómo se hacen los estudios en enfermedades que son poligénicas? Entonces, cojo a un montón de pacientes que tienen la misma enfermedad y les hago o les miro todo el genoma completo, es decir, les secuencio todo su genoma. Y o hago diferentes técnicas, ya luego miraremos cómo son las técnicas, para determinar diferentes punticos en su genoma que digamos que son polimorfismos, cambian dependiendo de las personas. Esos punticos se llaman single nucleotide polymorphism, polimorfismo de nucleótido único. Entonces, hay un cambio, una adenina por una guanina, titosina, timina, cualquiera de esas, en cualquier punto del genoma. Y cuando se van a ver dónde están esos cambios que comparten los pacientes con lupus, o lo que llamamos locus o loci, que comparten esos pacientes con lupus, entonces encontramos esos genes que están allí. Entonces, ¿qué tienen en común esos genes? Todos están relacionados a la respuesta inmune. Con el lupus, nosotros pensábamos que era más respuesta humoral por la generación de anticuerpos, pero si se dan cuenta que hay respuesta innata, la vía de señalización de NF-kappa beta, otras vías de señalización de citoquinas, entonces, incluso el ciclo celular que parecería que no tiene mucho que ver. Entonces, cuando hicimos esta gráfica era para decirles, miren, los genes que están saliendo y que están saltando en esos estudios de lupus están todos relacionados con enfermedad, con el sistema inmunológico. No importa si es o no inmunidad adaptativa o humoral. Entonces, esa era como el fin de poner esta gráfica en el artículo. Y sí que sí, yo creo que de 2017 a ahora, pues hemos encontrado mucho más genes y no importa en este momento ya, si quieren, luego hacemos una charla de solo heredabilidad para ver cómo se entiende la heredabilidad con lo de los gemelos monocigóticos y los estudios de GWAS, pero no importa si se establecen más genes o menos, lo que queremos saber cuáles de esos punticos en el genoma de las personas está haciendo que desarrollen más o menos lupus. Entonces, si yo cojo un puntico en IDGAM, ese puntico en IDGAM o ese polimorfismo en IDGAM puede pesar mucho más que un polimorfismo en una citoquina, por ejemplo, una interleuquina 1. Entonces, también eso es lo que vamos ahora en el futuro, saber cuánto pesa cada puntico en mi genoma que me dice qué tanto riesgo tengo yo de desarrollar lupus. Bueno, les continúo. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, sigamos.
el HLA. Entonces los genes HLA son los genes que están en el cromosoma 6. Ellos están todos en una zona que se llama la zona HLA. Estos genes, ¿por qué son importantes? Porque estos genes son los que nos van a ayudar al reconocimiento de antígenos. O sea, estos genes son los que generan variabilidad, especialmente en el complejo mayor de histocompatibilidad tanto uno como 2, para que esa parte de residuos de péptidos de receptor pues pueda hacer diferentes combinaciones y así detectar la gran cantidad de antígenos ajenos. Por antígenos ajenos me refiero más a microorganismos que invadan nuestro cuerpo y pues así puede haber una respuesta inmune contra estos microorganismos. Algo muy interesante es que el HLA eh, generalmente al estar tan juntico, digamos que no se mezclan casi los genes entre ellos. Entonces, una forma para hacer digamos que ellos tengan la variabilidad, es que estos genes varían mucho, entonces como que, digamos, un mismo alelo puede tener varios polimorfismos que pues hace que sean diferentes, y pues eso es bueno porque de hecho pues eso es lo que nos ayuda a tener esa variabilidad en los receptores para detectar diferentes microorganismos, ¿no? Sabiendo que los microorganismos pues no es algo estático, sino que ellos también van en su constante cambio. Entonces, en el lupus, y no solo en el lupus, sino en muchas enfermedades autoinmunitarias, se tiene como los genes HLA como muy importancia, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide es el HLA-DB4, y pues en la enfermedad inflamatoria intestinal también hay unos, en la espondilitis anquilosante hay otros. Entonces, pues digamos que siempre se ha asociado el HLA como muy importante en las enfermedades autoinmunitarias. El artículo nos dice que si bien si es algo que muestra una gran asociación en estudios de casos y controles, tener un HLA, por ejemplo, tener el HLA de B4 no es suficiente para desarrollar artritis reumatoidea. Y no tenerlo no significa que no vamos a desarrollar artritis reumatoidea, es decir, no es indispensable para desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces, como dejar claro que aunque el HLA, los genes HLA son muy importantes en las enfermedades autoinmunes, no son criterios diagnósticos. Total. Entonces, Entonces, sí, sí, señor, sí, señor. uno nace, perdón, uno nace, digamos, eso es lo que dicen mis profesores, uno se enferma de lo que está predispuesto a enfermarse. Entonces, los genes que nosotros tenemos nos dicen más o menos de qué somos susceptibles. Entonces, no sé si han visto que hay algunas personas que fuman mucho y nunca les da cáncer y otra que nunca fumó, pero se le sentó al lado al que fumó y le dio cáncer. Así funcionan muchas enfermedades poligénicas. Vienen, nuestra información genética ya nos dice más o menos a qué estamos predispuestos y si le sumamos más cositas a esa predisposición es que aparecen las enfermedades que llamamos que poligénicas o diferentes a las que vemos nosotros en genética que son monogénicas. Entonces, parte de este artículo, y no sé si ahorita lo vas a decir, es identificar, además de lo que nos está predisponiendo al lupus, pues yo no tengo el lupus, o lo que predispone al lupus a las personas, qué alelos o qué punticos, igual otra vez punticos en ese genoma, hacen que las personas les dé nefritis lúpica o les dé lupus, pero tipo dermatológico, o que tengan lupus y otras enfermedades autoinmunes, que ahorita creo que vamos a hablar de eso, ¿cierto? Sí, claro, doctora. Pero Entonces, pues, muchas gracias por la nada, introducción. entonces básicamente los HLA juegan un papel súper importante porque, como recuerdan, el lupus es una enfermedad autoinmune y parte de ese reconocimiento propio que hacen los alelos está marcado por el HLA. El HLA pues nos hace diferentes a todos. Si yo no reconozco mi HLA, puedo hacer anticuerpos contra mí mismo y parte, digamos que de donde se está enfocando, donde se enfocaron las enfermedades autoinmunes, en principio ya vamos a ver que hay muchos genes relacionados, es al HLA, porque a unas personas con un HLA les da una cosa y hay otras que les da otra cosa, hay otras que están protegidas y hay otras que no. No hay HLA mejor que el otro, entonces no es que yo tengo HLR4 y la combinación de QB2, 1 y 2, 2 3
y soy mejor. No, cada uno tiene una susceptibilidad genética a diferentes enfermedades y por eso es que, por ejemplo, a algunos les dio COVID muy fuerte con tal variante y a otros les dio COVID más peor, pero con otra variante. Entonces, de ahí juega todo el papel los HLA y otros genes que también están comprometidos en qué tanto estamos nosotros protegidos con distintos tipos de epítopes, que son esas cositas que reconocemos en los microorganismos y en otras enfermedades como tal. Si quieres, continúo. Listo. Sí, o sea, esto que dice el autor es súper importante, ¿no? O sea, realmente no es porque uno tenga una HLA que sea susceptible a lupus, es incluso puede ser protector para otra enfermedad, ¿no? Autoinmunitaria. Entonces, simplemente son características que nos pueden aumentar el riesgo o proteger para ciertas cosas, pero pues es algo muy variable, no es algo estático como por así decirlo. El perfil lipídico, ¿no? Pues si uno tiene unos lípidos altos o si, no sé, si tiene ApoA minúscula, por ejemplo, pues eso es muy malo. Pues no, esto es variable, no es literalmente que ya tienes una HLA y es malo para todas las enfermedades autoinmunitarias. De hecho, Bueno, ya que lo mencionas, en algún momento un artículo que se relacionó, uno de los HLAs que daba susceptibilidad a lupus protegía a las personas de tuberculosis. Entonces, la teoría era que aquí en Latinoamérica habíamos o se estaban reproduciendo mucho más los HLA, se habían esparcido mucho más los HLA para enfermedades autoinmunes y lupus por esa protección que daba frente a la tuberculosis. Vemos que eso en este momento ya no lo necesitamos, pero sí que sí explica por qué hay tanto lupus o tanta enfermedad autoinmune aquí en Latinoamérica. doctor, ese dato número sabía y muy interesante, ¿no? Como pasa Sí, con las células falciformes y la malaria, por ejemplo, que es un mecanismo de total. protección. Y hay muchas otras cosas más, fibrosis quística, también hay muchas cosas que también podemos hacer una charla completa de alelos protectores que además producen enfermedades. Ahí estamos pendientes entonces. Listo, entonces, sí, acá se me fue un poquito acá, listo, entonces, ya introduciendo un poquito en lo que dice la doctora, ¿no? De no solo identificar el HLA para las variantes de HLA para saber si hay más riesgo o no de tener lupus, sino también de saber dentro del mismo lupus que ese lupus que va a ser más susceptible, si hacer un lupus con afectación neuropsiquiátricas, un lupus con afectaciones pulmonares, comenzando claramente que una de las afecciones más comunes y más graves del lupus es la nefritis lúpica, ¿no? Una nefritis lúpica que es generalmente por acumulación de inmunocomplejos, a veces incluso de complemento, y que pues, puedes hacer diferentes tipos de patrones que pues, se identifican en la biopsia. Entonces, digamos que es súper importante, pues, por ejemplo, acá vemos que el HLA RB1 03.01 y el HLA DRB11 5.2.0, pues dan una mayor susceptibilidad global, ¿no? O sea, sin pensar que en poblaciones indígenas, afroamericanas, en global de nefritis lúpica, ¿no? Entonces, pues eso nos dice, bueno, entonces si bien eso no se aplica, pues si se logra ver una relación, ¿no? Si se logra ver una forma costo efectiva de hacer este diagnóstico con ayuda de genes, pues podríamos evitar como que la nefritis lúpica avance bastante, ¿no? Porque una cosa es tomar una nefritis lúpica temprana y otra es ya cuando el paciente ya está haciendo fallas, que ya tenga una glomerulonefritis rápidamente progresiva por inmunocomplejos, ¿no? Entonces, digamos que es súper importante, digamos que lo que nos puede ayudar no solo los genes a predecir la enfermedad, sino las complicaciones de la enfermedad, que en general, pues, es lo que pues da la comorbilidad y el riesgo de muerte a los pacientes. Entonces, acá pues vemos un montón de gente que no lo voy a repetir para no hacer una charla tan monótona, pero vemos que en genes está HLAs, genes de complejo de Human Leukocyte Antigen, tanto protectores como que aumentan el riesgo de nefritis lúpica. También, por ejemplo, vemos casos más raros como los de la nefropatía por IgA, también una nefropatía por inmunoglobulinas, que aunque son raros, también pues causan pues gran daño renal.
Entonces ya un poquito metiéndonos en lo perfil, aunque esto lo vamos a tocar más adelante, que es lo del anti-RO y anti-LA y anti-SNA, ya saber, por ejemplo, que ciertos genes del HLA nos dan una serología más de anti-RO y anti-LA, pues nos puede decir que, por ejemplo, este paciente también va a tener una disposición al S-Jorgen, que pues aunque son marcadores que estos dos se expresan mucho en el S-Jorgen. Y el anti-dsDNA en general da un peor pronóstico de lupus en complicaciones. Eh, Acá vemos otra familia de genes que nos dice anti-dsDNA, anti-RO y antifosfolípidos, ¿no? Que es una complicación terrible de lupus porque que trae problemas de coagulación, que también puede contribuir a la nefropatía. Entonces, digamos que importante todos estos marcadores genéticos para ayudar a predecir, incluso a dar un poquito de pronósticos sobre todo, tanto las complicaciones como las serologías que puedes tener un paciente en un futuro o pues próximamente. Acá, por ejemplo, muy curioso, acá nos dicen que en los residuos de aminoácidos de ese receptor, se han visto que las variantes en los residuos o en los residuos de los espacios 11, 13 y 26, que pues ahí puse Ujú. una imagen como más o menos sepa, eso es como un receptor con su cadenita de residuos, entonces ahí vemos como que cada posición de residuo, cómo está en el receptor. Entonces digamos que los residuos que están en la posición 11, 13 y 26, pues digamos que los cambios en esta, la variación de ciertos aminoácidos, que no los puse, pero la variación de ciertos aminoácidos, la presencia de ciertos aminoácidos, pueden aumentar la asociación con el lupus. No sé si quiera agregar algo. En parte de eso es lo que decías. Entonces, cuando tenemos lupus y parte del artículo cuando se hizo es que trabajamos en poliautoinmunidad. Poliautoinmunidad es cuando un paciente tiene más de una enfermedad autoinmune. Hipotiroidismo, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, síndrome de antifosfolípidos. Entonces, había pacientes que tenían una, dos, tres enfermedades y decíamos, bueno, esto tiene que haber algo genético que esté asociado a todos. Y lo que vimos con el HLA es que sí, hay HLAs que en general predisponen no al lupus, sino a toda la autoinmunidad. Entonces, tengo un HLA, incluso familias con el mismo HLA, porque uno comparte el HLA con sus familias, en donde uno tiene lupus, otro tiene artritis reumatoide, otro tiene lupus pero nefritis lúpica, otro hace lupus y no hace otra alguna complicación grave como la nefritis. Pero teniendo en cuenta esto, pues nos dimos cuenta de que ese HLA sí que sí tiene o genera un factor de riesgo para diferentes, no solamente para lupus, sino para otras enfermedades autoinmunes, que es lo que tú decías allí, que aparezcan anticuerpos, no solamente los específicos del lupus como el double stranded DNA anticuerpos, sino para otros tipos de enfermedades como el ROI y el LA para Sjögren o todos los que tienen que ver con las microglobulinas que dan para antifosfolípidos, básicamente eso. Continúas. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces ahora vamos por la parte de los genes que no están en que no son específicamente los HLA, que son pues ya muchos genes. Entonces digamos que sorpresivamente, aunque yo creo que no tan sorpresivamente, pues sí tiene mucha influencia. Entonces no solo son los genes del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen que ver en las enfermedades autoinmunes, sino de todos los genes, sin importar que estén en el sistema asociados al sistema inmunitario y no, tienen una gran influencia. Y aquí hago una entre paréntesis, porque pues digamos que ahorita últimamente se están utilizando mucho lo que son las ómicas, es decir, la proteonómica, la genómica, que es la metabolómica, que es el estudio completo de todos los procesos que están pasando en el cuerpo, ¿no? Y entonces digamos que esto pues ayuda mucho más porque pues nos da una imagen más completa de los procesos y cómo el aumento en un proceso o la disminución de otro proceso puede ver aumentada la riesgo de una enfermedad, ¿no? Entonces, pues, aunque igual esto no indica que sea causante, ¿no? Porque uno puede ver, no sé, la síntesis de esteroides aumentada, pero pues uno no sabe si eso se aumenta por la enfermedad o se disminuye, o se aumenta y pues eso causa la enfermedad. Entonces, pues digamos que pues saber que hay mucho más un mundo detrás, más allá de la misma genética del sistema inmunitario,
sino que esas enfermedades y muchas, pues son un contexto más sistemático que de simplemente aislarlos como, si es lupus, pues son problemas del sistema inmunitario, no. Entonces, como eso yo creo que es un concepto que en el futuro se va a desarrollar más, pero sí, tener las ómicas, un estudio completo de todos los procesos del cuerpo presentes, pues, si se quiere prevenir o hacer el pronóstico de una enfermedad autoinmunitaria. No sé si la doctora quiera agregar algo acá. No, ahí lo mencionaste todo, entonces aunque la mayoría son genes relacionados al sistema inmunológico, sí que sí hay otros genes que se salen de lo que estamos esperando en una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces son receptores de plaquetas, la proteína ApoE, que pues, está relacionada con todo lo que tiene que ver con Alzheimer. Entonces, sí que sí, es chévere como ver cómo una enfermedad no solamente está relacionado a esos sistemas inmunitarios, sino también a otras cosas. Y lo que nos hace pensar también en a qué vamos, en qué procesos de investigación puedes hacer o qué medicamentos le pueden servir más o no a un paciente. Bueno, eso Sí, mismo. listo. Entonces como que genes, ¿no? Entonces, genes, bueno, acá vemos muchos genes con el complemento, ¿no? Asociados con el complemento, que pues eso sí tiene que ver con el sistema inmunitario. Pues Ujú. nos pueden ya ver más un fenotipo de enfermedad tanto cutánea, es decir, lupus discoide, lupus, fotosensibilidad, eritema malar, ¿no? Y también pues una debilitación del sistema inmunitario, ¿no? Porque pues si tenemos poco complemento, si no sé si tenemos una leucopenia, pues esto nos hace que tengamos infecciones a repetición. Un poquito, muy, muy interesante, ¿no? Lo de los lupus tempranos en general, el tema de cuando una enfermedad que generalmente no sea tan temprano en la vida se manifiesta temprano, acá, y no sé si me corregirá la doctora, sí influye mucho la genética, porque indica que esta persona tenía una acumulación de variables genéticas muy alta y que solo necesitó de unos factores ya sea ambientales, infecciones, etcétera, que ya dispararan la enfermedad. No sé si hay Entonces sí, yo cuatro. siempre hablábamos ayer de esta como analogía que hacíamos con el tarrito. Uno nace con un tarrito lleno de SNPs o de carga genética. Ese tarrito llega medio lleno o súper más hacia arriba, más lleno o más bajito, dependiendo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo que no tengo ni familia ni nada con enfermedad autoinmune, tengo un tarrito para lupus que está como ahí bajito, con algunas cositas, algunos genes y algunos alelos relacionados a una susceptibilidad a lupus. Pero una persona que tiene una familia, que tiene personas con, hay varias personas con enfermedad autoinmune, pues llega con un tarrito que ya está por llenarse y no hace falta sino un poquito más de factores ambientales para llenar el tarrito y que le dé lupus. En cambio, si fuera a mí, pues habría que ponerle muchos, muchos, muchos factores ambientales para que ese tarrito se llene y me dé lupus. Básicamente eso es lo que hacemos con esos alelos. Sabemos qué es lo que es heredable y si tú llegas con una gran cantidad de alelos o SNPs o polimorfismos que dicen que te va a dar lupus o tienes susceptibilidad al lupus, una vez lo llenas con dos o tres cositas en tu vida, pues ya aparece el lupus muy temprano, a los 10, 12, 13 años, cuando lo normal es que sea en 20, 30 años. Muchas gracias, doctora. Otra, siguiendo un poquito, también hay genes que otra vez nos vuelven a decir el pronóstico renal, ¿no? Entonces, como que no solo tenemos ya los de la HLA, sino tenemos un montón de genes que, pues, uno pensaría, si uno puede hacer un cálculo, no sé, con pruebas costo efectivas que sirvan como para saber cuándo una persona, pues, va a tener un mal pronóstico renal y el cual, no sé, a lo mejor, viendo este pronóstico renal genético, se le puedan ya hacer una carga un poquito más grande en la medicación debido al pronóstico genético que sea, pues sería muy interesante, ¿no? Que actualmente no se hace, no. Pero pues digamos que la medicina tiende ahorita cada vez más a buscar marcadores, ya sean genéticos, de RNA, etcétera, de serológicos, como para ver el pronóstico. Entonces vemos que ya comenzamos a ver que por lo menos
desde 2017, ¿no? Que fue cuando la doctora más o menos este artículo, pues ya se estaban teniendo claros los genes tanto del HLA como no HLA, que pues daban un mal pronóstico para nefritis lúpica, ¿no? Habrá que ver ahorita en estos últimos 8 años que han sacado, pero pues hasta el 2017 ya tenían un buen rastreo de los genes. Bueno, otros genes que aumentan las manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Del lupus que pues, aunque no son tan raras, pues no son las más comunes, pero yo diría que sí son bastante feas, ¿no? Todo lo que es la mononeuritis, la, la mielitis transversa, todos los riesgos de ACV, de depresión, de episodio confusional agudo, ¿no? Que digamos que eso, si de paso ya el lupus es una enfermedad que afecta la calidad de vida, pues si lo combinamos con enfermedades neuropsiquiátricas, pues ahí sí mucho que peor, ¿no? Entonces, pues muy importante como esta estratificación que ya intentaba hacer. O sea, acá un poquito de lo mismo, ¿no? No los quiero aburrir con esto, pero hay genes que dicen que puede tener, no, perdón, genes no, variantes de Varias. genes, eso, variantes de genes que nos pueden ya ir diciendo como que, bueno, esta persona puede tener más complicaciones hematológicas, esta persona puede tener más complicaciones cutáneas, etcétera, mucosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que lo importante es como que dejen eso en la cabeza, ¿no? Como ciertas variantes que podemos rastrear, que se conocen, pues más o menos pueden decir qué tipo de enfermedad va a desarrollar más esta persona. Si un lupus cutáneo, un neurolupus o una nefritis lúpica, aunque pues, como digo, a veces son vías que se entrecruzan, entonces puede ser un neurolupus una nefritis lúpica, ¿no? Pero entonces pues esto imagínense también muchas enfermedades, ¿no? Que, como que son variantes de genes que nos pueden ir diciendo, bueno, esta persona puede ir más a esta parte de la enfermedad que pues es peor porque es más grave, o pues va más por esta, que pues aunque puede ser mala, pues no es tan mala para la calidad de esta persona. Doctora, ¿quiere agregar algo acá? No, de acuerdo. Perfecto. Bueno, ahora sí llegamos un poquito a unas cosas, yo diría, bonitas de la reumatología, ¿no? Que son los anticuerpos, ¿no? Entonces acá vemos cómo hay variantes genéticas que predisponen un poquito a tener una serología. Acá, por ejemplo, vemos como el LRS20 pues nos da más a que los pacientes puedan llegar a desarrollar el antilá, que es Desjorgen. Desjorgen es una enfermedad autoinmunitaria que ataca a las glándulas salivales y a las glándulas eh, hidratantes del ojo, pero que también puede tener un montón de complicaciones, tanto pulmonares, musculares, etcétera, etcétera. El anti-DSNA y el anti-SM si bien pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes, digamos que estos son bastante típicas de lupus y bastante típicas de un mal pronóstico. Es decir, una persona con anti-DS, DNA, pues uno pues diría tiene más riesgo pues no más riesgo, no he leído estudios que pues digan eso, pero pues si uno ve más o menos en los pacientes que cuando tienen anti-DS-DNA tienen más una actividad de la enfermedad mucho más alta, ¿no? En las escalas de Day, que son como que miden la actividad, entonces uno ve, tiene más fotosensibilidad, eritema malar, incluso a veces tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? El anti-RNP, que es un marcador serológico, más de una enfermedad llamada enfermedad del tejido mixto conectivo, que es como, por así decirlo, un cóctel de muchas enfermedades, es Jorgen, vasculitis, enfermedad de Raynaud, hay síndrome y enfermedad de Raynaud, lupus, que pues causan, pues, como el nombre dice, enfermedades del tejido conjuntivo, ya sea pues necrosis en los dedos, úlceras cutáneas, ¿no? Entonces digamos que ya no solo, pues mire que los genes nos ayudan directamente como a una enfermedad en particular, sino que nos ayudan a identificar el anticuerpo
que nos puede ayudar a identificar un rango de enfermedades que más o menos uno podría orientar dónde podría ir, si podría ir más a un Sjögren o un lupus complicado. Entonces, esta parte es muy interesante del artículo. Doctora. Sí, como tú dices, bueno, lo hablamos anteriormente, todo está codificado por la genética. Entonces, no es de gratis que una persona tenga autoanticuerpos anti-LA, anti-RO, anti-SM. Es que hay algo en su genética que decía que muy probablemente podría ser ese el anticuerpo que se desarrolla en ellos. Entonces, ahí lo dices, como y no quiero sonar que la genética lo es todo, pero hay muchas cosas que la genética está mandando en particular y conocerlo hace que podamos enfocarnos sobre todo en la parte de tratamientos. Entonces, saber qué pasa desde el principio y con qué nacen estas personas que los estás predisponiendo para desarrollar vacunas, para desarrollar herramientas preventivas, para determinar qué riesgos ambientales hay para cada persona en particular. O para el diagnóstico temprano, así tú me lo decías, muchos pacientes que desarrollan anticuerpos mucho antes de que tienen la enfermedad y poder saber qué paciente los va a desarrollar, o sea, adelantarnos un montón a eso, pues sería lo mejor que pudiéramos hacer, digamos, en parte de las enfermedades que todavía tienen o son muy complicadas de tratar. Continúa. Sí. Importante decir una cosita y es que porque tenga anticuerpos no tiene que tener la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de lupus es que en la serología salga una concentración de 0,80 de ANAS, pero tiene que además cumplir criterios, ¿no? Una sumatoria como de criterios sintomáticos, lo mismo con el Sjögren, que pues tiene que cumplir por lo menos una biopsia con acumulación, con infiltrado linfocitario en las glándulas salivares, entonces como que como solo quería especificar eso, que tengan anticuerpos no significa que tengan la enfermedad. De acuerdo. Listo, entonces bueno, llegamos a Colombia, a nosotros, ¿no? Porque algo muy frustrante es que muchas veces las investigaciones que se hacen nos revelan muchas cosas, pero no se aplican a nosotros, ¿no? Pero pues acá tenemos investigaciones que pues sí, que sí nos han investigado, que sí han mirado pues a nosotros cuáles son las cosas, cuáles son los marcadores genéticos, las variantes genéticos que nos pueden ayudar en población colombiana a decir cuáles son las variantes que podríamos identificar acá en un laboratorio en la Fundación Santa Fe o en la San Ignacio, donde sea que pues podrían decir que un fenotipo de la enfermedad o si pues tiene más predisposición para la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en la descendencia 100% amerindia aumenta el riesgo 2,34 veces, ¿no? Lo que me deja pensando un poquito en lo que dijo la doctora, lo de la tuberculosis, ¿no? A lo mejor pues puede ir por parte de esta hipótesis, ¿no? Que pues la exposición a la Mycobacterium pues jugó un rol, pero yo creo que eso todavía está en estudio, ¿no, doctora? O sea, no, o es una No, hipótesis. eso es una hipótesis, es difícil de comprobar, Mm, porque pues de dónde sacas tu pacientes con tuberculosis y saber que no les dio lupus, cosas así en particular que son difíciles de mm. conseguir. Aquí, importante que tengas en cuenta que siempre hablamos de ascendencia, es decir, lo que viene atrás. Descendencia son los hijos, ascendencia los ancestros. No sé si eso es lo que quieres decir, ascendencia, ancestros. Ah, entonces ahí quedó mal, sí, perdón, sí, perdón. Era Ascendencia. ascendencia, o sea, que la de nuestros ancestros se quedaron en la parte amerindia y no tuvieron esa mezcla por la colonización ni con caucásicos como los españoles o afroamericanos que pues fueron los que trajeron pues en la esclavitud, ¿no? En el mercado triangular. Exacto, entonces como siguiendo un poquito acá, pues genes que hemos encontrado, ¿no? Pues vemos este listado, variantes de genes eso es importante, ¿no? Pues los genes los tenemos todos, las variantes. Entonces vemos que acá hay un tablero muy grande, igual que los protectores, ¿no? Obviamente unos tendrán más asociación que otros, pero hemos investigado los genes y pues digamos que se pueden llegar a hacer cosas con esto. Y luego tenemos ya un poquito estudios más
más como específicos que se han hecho, como por ejemplo el del lupus eritematoso discoide, una complicación no tan rara del lupus, pues que tampoco es muy grave, pero pues sí es una complicación del lupus que vemos que está asociada con una variante del HLA-DRB104, como también el HLA-DRB108 aumenta la actividad de la enfermedad, ¿no? Por actividad de la enfermedad, pues lo que estaba explicando, ¿no? Lo de las escalas que pues miden cefalea, miden fotosensibilidad, eritema malar, problemas, proteinuria, ¿no? Entonces digamos que esta es la actividad, la forma sintomática en la que se expresa la enfermedad en el momento presente. Bueno, entonces ya un poquito en la influencia ambiental, ¿no? Entonces, pues, acá ya tenemos como en la segunda fase, por así decirlo, ¿no? Ya cuando tenemos la genética, pues ya nacemos con esa genética y pues ya luego llegamos acá al mundo, salimos nacemos y pues ya tenemos exposición, tenemos ambientes que influyen pues en la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ya muy general, ¿qué exposicionales pueden aumentar el riesgo? ¿No? Fumar y café. Entonces, pues nosotros que somos un país cafetero, en general Brasil, Colombia, países muy cafeteros, bueno, exportadores, ¿no? Bueno, aunque también consumidores, pues miramos interesante acá. Fumar, acá tenemos como decir, fumar aumenta el riesgo literalmente hasta donde yo tengo conocimiento de todas las enfermedades autoinmunitarias desde enfermedad inflamatoria intestinal hasta artritis, el lupus. La única enfermedad, y eso que es más para pronóstico y no desarrollo, es colitis ulcerativa, que dicen que fumar es protector, ¿no? Pero protector de recaídas, no de desarrollo de enfermedad. De la enfermedad es aumentar riesgo, ¿no? Entonces, fumar, y por fumar me refiero a fumar cigarrillo, tabaco, vape, exacto protectores el alcohol, ¿no? Y pero pues bueno, o sea, pues si uno dice, pues quiero protegerme, entonces voy a tomar alcohol, pues yo no sé qué tan rentable sea el negocio porque tenemos muchísimas enfermedades asociadas con el alcohol, estatosis hepática, cirrosis, cardiotoxicidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que no es muy buen negocio proteger el lupus con alcohol, ¿no? Entonces, cositas más, cositas que vemos acá es variantes de genes que nos pueden estar interviniendo en alguna vía y al exponer el cuerpo a esta, pues digamos, a algo que esta vía trabaje, pues aumenta el riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que variantes de unos genes, CYP24A1, que interfieren en la vía de la vitamina D, pues pueden aumentar el riesgo entonces, pues digamos que el cuerpo se expone a estos, a la, pues, el cuerpo necesita vitamina D, ¿no? Ya sea que la produzca endógenamente, gracias, con ayuda del sol, de los rayos ultravioleta, o que la ingiera, pues digamos que entonces este gen afecta esta vía, esta variante de gen afecta esta vía, y pues esto durante el proceso de la síntesis o uso de la vitamina D, pues tenemos que pues es ahí donde aumenta el riesgo. Lo mismo con el gen, la variante del gen NAT2, que pues al fumar o al usar tinturerías de cabello, ¿no? Pues digamos que pues pasa algo en el cuerpo, no sé si eso ya se estudió, por lo menos yo no leí en el artículo, que pues hay un mecanismo que la variante de este gen no hace y que pues hace que esta exposición aumente mucho más el riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa con el GSTM1, pero acá es algo mucho más interesante porque depende de la, literalmente, de la ancestría, ¿no? De esa población de que seamos, porque si somos, si la persona es mayoritariamente caucásica, es decir, del norte de Europa, como entonces pues va a tener esta riesgo de que si se expone a trabajos ocupacionales con mucha exposición solar, pues aumenta el riesgo. En cambio, en los afroamericanos, ¿no? Que pues por afroamericanos se refiere a pues esa gente con ancestría negra, pero pues que pues vino acá pues generalmente traídos a la fuerza por medio de la esclavitud a América, pues esos son las poblaciones afroamericanas,
Pues ellos más, cuando tienen este gen alterado, aumenta el riesgo cuando viven cerca de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque depende del grupo poblacional que tengamos, pues nos vemos acá el aumento, dependiendo de la población que seamos, depende también la exposición que tengamos, pues para que sea aumentado el riesgo. No sé si la doctora Kelly querrá agregar algo. Sí, cuando nosotros hicimos este estudio y parte del grupo de investigación, lo que queríamos ver, no solamente la genética, sino esas interacciones gen-ambiente. Entonces, ¿qué es gen-ambiente? Yo tengo una susceptibilidad genética por variantes, pero ¿qué hace que me dé la enfermedad o no me dé? Entonces, nos dimos cuenta de que las exposiciones ambientales, en este caso fumar, de hecho hay un gen específico para, un gen, no, un gen, sí, un gen con variantes específicas que nos aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes si fumamos, entonces es el gen PMP22, APTPN22, ¿verdad? Que es el que más, digamos, interacción génica tiene en particular. Como tú decías, factores protectores, siendo el alcohol, pues de pronto no es el mejor tratamiento preventivo, pero lo que vimos es que las personas que tomaban más, pues tenían menos lupus. Con el café pasaba un efecto diferente. Hay algunas veces en que encontramos un aumento de la posibilidad de tener una enfermedad autoinmune con café, pero en otros no, y creíamos que ahí entonces se jugaba el riesgo la parte de ancestría. En algunas ancestrías lo aumenta y en algunas ancestrías no, y eso debe ser por algunos otros factores protectores genéticos que tenemos. También la parte de las enzimas que estamos hablando, creo que ahorita, o no sé si lo vas a mencionar, sobre las variantes relacionadas a los medicamentos que nos sirven para las enfermedades autoinmunes. Y también lo que queríamos ver con estos genes es, bueno, ¿qué hace el gen y por qué está relacionado con un factor ambiental? O sea, ¿por qué me está protegiendo o por qué me está aumentando el riesgo? Entonces, hablamos de algo que sucede también con cáncer y es que, por ejemplo, en los cánceres hereditarios, lo que pasa es que no hay una reparación suficientemente buena de los genes, entonces se dañan por esos factores ambientales, fumar, sol, entre otras, y no hay un buen mecanismo de reparación, no hay un buen sistema de reparación porque vienen dañados, nacieron con los genes dañados. Entonces pasa igual, hay algunos genes que nos ayudan a protegernos contra los agentes oxidantes, como es el cigarrillo, la polución, otros alimentos, todo lo que hablabas allí, los residuos peligrosos, las cinturas que tienen complejos oxidantes, y si yo no tengo una buena capacidad antioxidante, pues voy a empezar a dañar mi ADN y así hace que mi cuerpo se ataque a sí mismo. Entonces, básicamente esa es la relación entre esos genes. Seguramente hoy en día hay mucho más, y hay mucho más sobre interacción gen-ambiente que también podemos mirar más adelante. Pero básicamente eso. Que era lo que ya decía la doctora que se les hizo spoiler, pero bueno, no pasa nada. En el estudio había específicamente, se veían alteraciones de ciertos genes que afectaban la eso es farmacocinética, la farmacocinética del inmunomodulador micofenato mofetilo. Para el que no sepa, este es un medicamento inmunomodulador que disminuye la síntesis de purinas en los leucocitos, inhibiendo la inositol monofosfata deshidrogenasa. Bueno, dejémosla ahí porque si no se complica más esto. Entonces, entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que ciertas variables como el CYP2, C19, pues disminuyen la toxicidad. Espera un momento. Ahí dice ciclofosfamida, pero que no sé si estoy mal, doctora. ¿En el estudio era ciclofosfamida o... Ciclofosfamida, en este momento el micofenolato apenas estaba empezando a surgir. Era Ah, bueno. ciclofosfamida. Ah, bueno, terrible. Bueno, terrible es lo que acabo de decir porque no, o sea, olvidé la introducción del inmunocofosfato de la ciclofosfamida, es otro inmunomodulador que lo que hace es que este, si no estoy mal, se une a un receptor como que se llama, creo que es CF algo, y hace que disminuya la
de interleukina 3, interleukina 12, que pues son producidos por la NF-kappa beta, ¿no? Entonces, bueno, entonces la ciclofosfamida, especialmente cuando hablamos de medicamentos de lupus, son medicamentos con una alta toxicidad, ¿no? La hidroxicloroquina, la ciclofosfamida, tacrolimus, micofenolato, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo, de hecho, ya está muy estandarizado. No sé si con la ciclofosfamida, pero pues a veces cuando se va a iniciar un tratamiento es necesario medir ciertos, ver ciertas variantes genéticas para ver si este paciente o no. Algo que yo sí, no sé exactamente si la ciclofosfamida sí se mira en la variante estos genes, pero sí lo tengo claro con lo que son las tiopurinas. Tiopurina me refiero por la azatioprina y la 6-mercaptopurina, que se tiene que medir tanto la variante genética como el funcionamiento de la enzima para saber si se da o no este medicamento, ya que si se ve que la enzima, que ahorita no me acuerdo del nombre, está disminuida, pues la acetioprina tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puede hacer, por ejemplo, bloqueo medular. Y pues ahí sí muy terrible porque le sumamos ya un lupus, un bloqueo medular. Entonces, pues digamos que, de hecho, si vemos algo aplicación, las variantes genéticas para ya aplicar las terapias farmacológicas son muy importantes y no solo en enfermedades autoinmunitarias. Con la warfarina pasa lo mismo, tenemos con medicamentos que pues el medicamento puede estar aumentado o disminuido, pues para eso se miden las variantes genéticas. Entonces, pues digamos que si de este estudio yo creo que lo que más ya se hace son medir las variantes genéticas de los citocromos o de la aldehído deshidrogenasa, que son procesadores, enzimas que ayudan mucho a metabolizar medicamentos que pues nos ayudan a decir si este paciente va a ser no responder, pero si va a poder metabolizar bien este medicamento o se va a acumular mucho el metabolito que pueda causar toxicidad. De No acuerdo, sé si la de doctora acuerdo. quiere agregar. Sí, Básicamente eso. Entonces, también sucede que el lupus, al igual que otras enfermedades, tenemos unas variantes que nos ayudan a metabolizar o no bien los medicamentos. Los medicamentos de las enfermedades autoinmunes son muy tóxicos, sí, muy tóxicos, porque básicamente lo que hacen es modular el sistema inmunológico. Entonces, no sé si ustedes han visto algún paciente al que le ponen algún medicamento de estos, sobre todo los mandan a vacunar, a ver si tienen anticuerpos para citomegalovirus y otros tipos de anticuerpos, porque eso bajan el sistema inmunológico, lo suprimen, y esto hace que, pues, si tienen mayor toxicidad, la ciclofosfamida tiene otros mecanismos de toxicidad, pero es muy bueno saber qué tanto dosis le puedo dar a un paciente. Muchos pacientes no van a responder, entonces también, ¿cuándo quitárselo? ¿Cuándo me voy hasta subirle y si no me está funcionando, qué estoy haciendo? Que es uno de los mayores problemas que tenemos en enfermedades autoinmunes, que hay, a veces no responden, nos toca cambiar de medicamento, hacen toxicidad al medicamento, además del lupus, pues vienen con una anemia plástica por alguno de esos. Entonces, la idea es evitar estas complicaciones relacionadas a medicamentos, así como evitamos o prevenimos o estamos atentos a una nefritis lúpica, porque no estar atento a lo que le puede también causar un tipo de medicamento. Continúa. listo. Entonces, digamos que un tema que era cómo se podrían, digamos, clasificar el lupus en diferentes como fenotipos, clústeres, como en cómo en esa ruta que puede tomar la enfermedad de manera sintomatológica, ¿no? Y pues digamos que en el artículo menciona una doctora que creo que es francesa, doctora. ¿Usted sabe de No me dónde es acuerdo ella? en particular, no me No, acuerdo, luego pero por el averiguamos. apellido Banchelu, digamos que es francesa, pero no sé. Entonces, digamos que ella lo que hizo fue ya comenzar con 2017, ¿no? Eso ya fue hace 8 años, ¿no? Comenzó a clasificar el lupus pediátrico en 8 tipos de clústeres. Ella miraba las firmas genéticas de procesos, pues,
valga la redundancia, genes involucrados en la eritropoyesis, en la respuesta interferón, en el linaje mieloide, en los plasmoblastos y en el linaje linfoide, como para clasificar el lupus según las variantes que ya se encuentran en estas firmas genéticas, como pues diferenciarlo en los diferentes clústeres, ¿no? Entonces, digamos que lo que se busca y lo que se sigue buscando, porque actualmente, y eso sí lo he leído, hay muchos en Estados Unidos, en todo el mundo, hay ya doctoras y doctores buscando subfenotipificar o endotipificar la enfermedad para saber cuáles son las variantes genéticas, especialmente si las tipifican con la genética de las pacientes para saber un poquito la ruta que va a tomar ese paciente y que no tomen al médico, al tratante tan desprevenido y así aumentar o disminuir, o disminuir no, pero si se ve necesario y se ve, por ejemplo, una tipificación que dice, esta paciente tiene muy alto riesgo de nefritis lúpica, pues hacerle seguimientos de depuración de creatinina, albumina más seguidos como para saber cómo va esa función renal. Doctora, ¿quiere agregar algo acá? Pues nada, aquí ya lo mencionaste. ¿Ustedes se acuerdan qué es un fenotipo y qué es un genotipo? Saberlo muy bien porque eso es algo de lo que vamos a hablar mucho. Entonces, genotipo es lo que está marcado en el ADN, lo que dice allí las variantes genéticas. Y fenotipo es lo que se expresa a partir muchas veces del, del genotipo. Entonces, tenemos un fenotipo que en este caso es una enfermedad autoinmune, el lupus, y el subfenotipo, y que no solamente ocurre en lupus, sino en otras enfermedades, es si es dermatológico, si es de compromiso renal, si hay compromiso hematológico, entre otras. Y lo que hemos visto, lo que vio la doctora Banchero y en estos clústeres, es que dependiendo del tipo de firma inmunológica, así lo llaman, firma inmunológica, se van a desarrollar diferentes tipos de subfenotipos. Y ella incluso decía, serán estas 3 o 4 enfermedades diferentes y no todas son lupus, estamos haciendo mal en clasificarlos todos como lo mismo, siendo que para, por ejemplo, en nefritis lúpica se está dando una respuesta sobre todo de inmunocomplejos, cuando en la parte sí dermatológica está dándose una respuesta diferente a la que vemos. Entonces, es importante clasificar los fenotipos. En este caso, ella lo propuso, pero no lo logramos, no se logró como llevar a cabo que se clasificaran 4 lupus en 4 enfermedades diferentes o 7 enfermedades diferentes, como lo pone ella. Entonces, pero es bueno saber qué es lo que está pasando y para eso son los marcadores moleculares o los biomarcadores, que son esos SNPs o esos punticos que hablábamos anteriormente, para caracterizar ese paciente y para personalizarlo. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene una nefritis lúpica y que solamente su riñón está fallando a un paciente que tiene todos los sistemas involucrados. No se tratan igual, no deberían tratarse igual, no tienen el mismo componente genético y por eso es que hay que estar atento a esos diferentes fenotipos que tenemos. Perfecto. Entonces, doctora, como usted es la autora de este artículo, no sé si nos quiere acompañar un poquito, ¿cuál era su objetivo o el objetivo del grupo al hacer este estudio, ¿no? Sí, resulta que nosotros queríamos como agrupar todo lo que sabía genética del lupus antes de sacar un estudio de GWAS, que no sé qué pasó con ese, pues, yo ya no estaba de rural allá. GWAS es un Genome Wide Association Studio que decía antes es que cogen todos los pacientes con una enfermedad y a todos les hacen un genoma y miran genéticamente en qué se parecen esos pacientes. Eso es un GWAS. Entonces, antes de sacar ese estudio que ellos tienen los datos o tenían los datos, era ver qué hay en la literatura para hacer un pre a ese estudio de GWAS en Colombia, que pues, también era novedoso. No se había hecho muchos GWAS de lupus y en Colombia era el primer GWAS que se hacía. Eh, no, y los resultados, algunos concordaban y algunos no. Entonces, por eso es que se quería hacer ese preliminar con este estudio en particular. Impulsar un poco la medicina personalizada. Ya uno, cuando yo ya llegué a genética y ya soy genetista, me voy más hacia enfermedades monogénicas, que son las que vemos más frecuentemente, como decía, pero
no olvidarse que todas las enfermedades poligénicas, la diabetes, hipertensión, cáncer, el lupus, enfermedades autoinmunes, tienen un componente genético importante que hace diferentes a los pacientes. Entonces, también en ese artículo queríamos destacar un poco la medicina de precisión, cómo podríamos cambiar el tratamiento y el seguimiento de un paciente dependiendo de su carga genética. Básicamente eso en particular. No sé a ustedes si les queda algún tema que les guste. Aquí yo veo muchos temas para hablar, heredabilidad, solamente heredabilidad sería un muy buen tema que podíamos tocar. También todo lo que tiene que ver con farmacogenómica, también es un buen tema para exponerse a alguno se anima y no les dé miedo que aquí lo hacemos muy sencillo, yo intento explicarles qué es lo importante. Otro tema sería HLA, que se van a encontrar con HLA mucho en sus carreras y muy pocos entienden y entendemos de HLA y cómo se divide y por qué hay tantos numeritos allí. También sería un tema que podríamos mirar. Bueno, Bueno, preguntas, dudas muchísimas que tengan, gracias. algo que quieran compartir. Yo creo que ya, No, doctora, que, todo muy o no claro. sé si, sí, ya mucha información, doctora. Doctora, muchísimas gracias por su Bueno, tiempo. Sabemos que ahorita tiene una charla, entonces nada, muchas gracias por su tiempo, en serio. Sí, vamos a hablar un poco de nefroidía, es totalmente diferente a esto, pero también va a estar muy interesante. Si se quieren conectar, bienvenidos y ahí vamos resolviendo o sacando más dudas de la genética. Bueno, Muchísimas gracias, doctora. chao, muchas que gracias, estén bien. doctora. Saludos a todos. Hasta luego.